Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Toda la semana te estuve esperando. Ilya se rió, soltó las muñecas de Shane y dio un paso atrás. Pasó las manos por la cintura de Shane mientras lo miraba de una forma descarada. Hermoso, dijo Ilya. Se inclinó y le dio un dulce beso. Apúrate, dijo Shane, tan impaciente. Sí, estoy impaciente. Ha pasado una semana. Sabía que una vez terminado el verano tendría que pasar mucho más tiempo sin Ilya. Pero esas semanas no estarían llenas de estar lo suficientemente cerca de Ilya para olerlo. No estarían llenas de escuchar la risa desprevenida de Ilya cuando jugaba con los niños. Esas serían semanas diferentes. Ahora mismo Shane necesitaba todo lo que pudiera obtener de Ilya. Ilya se tomó su tiempo, acarició la mejilla de Shane. Mi amado, murmuró Ilya en ruso, tan hermoso. Shane dejó que sus ojos se cerraran por un momento, haciéndole saber a Ilya que lo entendía. Ilya ya no podía esconderse detrás de su lengua materna cuando quería ser dulce y suave. Era algo para lo que Shane había trabajado mientras los compañeros de equipo de Shane jugaban al póker o juegos en sus teléfonos en el avión. Shane estudiaba ruso. Suficiente, dijo Shane, también en ruso. Estoy listo. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. Entonces sonó el teléfono de Ilya. Cuando vio quien llamaba, sonrió y se levantó de la mesa de la cocina de los Hollander. Déjame adivinar quién es, bromeó Yuna. Ilya le guiñó un ojo mientras entraba en el salón y respondía a la llamada. Hola, hola, dijo Shane, ¿cómo va todo? Estoy en casa de tus padres. ¿Qué haces ahí? Destruyendo todo. Shane se rió. A mamá no le gustará eso. Ella me ama y les acercó a la repisa de la chimenea que estaba cubierta de fotos enmarcadas de Shane de distintas edades, la mayoría con ropa de hockey. Había sido un niño realmente adorable. ¿Listo para el juego? Claro, es solo Boston. Ilya resopló. Su propio equipo no había ganado contra Boston en años. Eres un engreído. Normalmente, pero te gusta. Los labios de Ilya se curvaron. Sí. Vas a mirar, ¿verdad? Tal vez. Ilya pasó un dedo sobre una foto de Shane con su uniforme de hockey juvenil. Parecía tener unos 17 años, la edad que tenía cuando Ilya lo conoció. Tal vez veamos una película. Eres un tonto, dijo Shane cariñosamente. Pero te gusta. Sí, me gusta. Pero también me gusta el resto de ti. Su voz bajó en un tono más seductor. Sin embargo, quiero estar contigo. Ilya sonrió. Por cierto, estás en el altavoz. ¿Qué? Solo estaba bromeando. Shane suspiró. Eso no es gracioso. Si tú lo dices, probablemente debería irme. Después nos vemos. De acuerdo. Hubo una larga pausa, la misma que aparecía al final de la mayoría de sus conversaciones telefónicas. Ambos necesitaban terminar la llamada, pero ninguno quería hacerlo. Buena suerte esta noche, dijo finalmente Ilya. Intenta no avergonzarte demasiado. Shane resopló. Llámame más tarde, ¿sí? Por supuesto. Ilya sonrió ante la foto del adolescente Shane. Habló en ruso. Shane le respondió en ruso. Eres un presumido. Terminaron la llamada e Ilya volvió a la cocina, sacudiendo la cabeza por lo asquerosamente dulce que se habían vuelto él y Shane. Se ve bien esta noche, dijo Yuna. Ilya murmuró su acuerdo desde su extremo del sofá. Shane se veía bien todas las noches. Era un gran jugador en un gran equipo. Ilya era un gran jugador en un equipo terrible y se sentía menos grande con cada semana que pasaba. ¿Es raro ver jugar a Boston?, preguntó David. Lo había sido una vez, pero ya no. Su plantilla había cambiado bastante en las 2 temporadas transcurridas desde que Ilya había jugado en Boston. Ahora tengo un equipo mejor, dijo Ilya. Bueno, mejor para mí. El equipo es malo. ¿No te arrepientes?, preguntó Yuna. Haber dejado el equipo. Nunca. En gran parte era la verdad. Podría haber llevado a Boston a otra copa si hubiera jugado con ellos la temporada pasada.
pero estar en Canadá cerca de Montreal facilitaba estar con Shane. Ilya podía construir una vida aquí en Ottawa, la ciudad natal de Shane. Con el tiempo, podría convertirse en ciudadano canadiense, retirarse y comenzar una nueva aventura con Shane. ¿Necesitas otra Coca-Cola?, preguntó David durante una pausa publicitaria. No, estoy bien, dijo Ilya con una pequeña sonrisa. David había hecho pollo a la parmesana, uno de los platos favoritos de Ilya, y le había comido más de lo necesario. Hay helado, dijo Yuna, si quieres un poco. Ilya lo pensó. Pasó una mano sobre su corazón. Imposible de resistir. Unos minutos más tarde, Ilya estaba arropado bajo una manta en el sofá, comiendo helado. Se sentía como un niño y en cierto modo le encantaba. Estaban mostrando a Shane en la televisión un primer plano mientras se preparaba para el enfrentamiento. Sus mejillas estaban sonrojadas y su piel brillaba por el sudor. Su pelo oscuro sobresalía por debajo del casco como nunca lo había hecho durante la mayor parte de su carrera. Tiene el pelo demasiado largo, se quejó Yuna. No, dijo Ilya en voz baja, es perfecto. En el segundo periodo, Shane recibió un pase largo de JJ, que dio lugar a una escapada. Shane corrió a través de la zona de Boston, utilizando su increíble velocidad para asegurarse de que nadie lo atrapara. Entonces, a la velocidad de un rayo, Shane lanzó un tiro de muñeca de derecha por encima del hombro del portero. Y entonces Shane guiñó un ojo a la cámara. El guiño. Ilya supo que era para él. Ese es mi movimiento, dijo Ilya. La manta en la que se había envuelto cayó al suelo mientras se ponía de pie, con una mano señalando a la televisión y la otra mano agarrando su helado protectoramente. Él hizo mi jugada. David y Yuna se rieron. ¿Cuándo aprendió eso?, preguntó Ilya. Yo no le enseñé. Ya conoces a Shane, dijo Yuna. Lo estudió, lo aprendió y yo diría lo perfeccionó. Ese movimiento se llama Ilya Rozanov, exclamó Ilya. No puede hacerlo. Acaba de hacerlo, señaló David. Ilya se dejó caer de nuevo en el sofá con un resoplido. Es un tonto. Deberías sentirte honrado, dijo Yuna. Es una muestra de respeto. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.